Y es que hay una enorme confusión, porque en la imposición, por ejemplo, surge la pregunta que yo le decía: ¿dónde comienzan tus derechos y terminan los mismos o al contrario? Vamos a ir punto por punto. La ley HB 1069 que se firmó aquí en la Florida ha creado un proceso más que para la prohibición de libros, porque la palabra prohibición la utilizan de una forma muy genérica, la limitación de ciertos textos y ciertos libros a determinadas edades en las escuelas. Cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, vamos a estar bien claro, aquí no se prohíbe ningún libro en el estado de la Florida, simplemente es una cosa que es sentido común. El sistema escolar público debe de tener autoridad sobre el material que es disponible a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes más jóvenes dentro de un plantel escolar. La comunidad bajo esa ley tiene la libertad, también el derecho, y los padres tienen el derecho de saber, de tener transparencia de cuáles son los materiales y los libros que están dentro de las bibliotecas y las aulas, y pueden tener el proceso de tener una objeción frente a la junta escolar a cualquier material que no debe de estar. En algunos casos, simplemente los materiales han sido muy maduros para un estudiante, vamos a decir, elemental de cuarto o quinto grado, pero algunos de esos libros se han mudado de esas bibliotecas a las bibliotecas de los niños más maduros. O sea, puede ser que hay un tema que high school pegue, ¿no? Que sea adecuado para un estudiante que tenga 15, 16 años, que no sea adecuado para un niño de 8 o 9 años. Eso es sentido común. En otras partes se han visto libros donde no pertenecen a ninguna escuela. Ahora, si una persona adulta en su casa quiere tener acceso a esos libros, quiere leer esos libros, quiere hacer lo que sea con esos libros, tienen ese derecho, pero dentro del plantel escolar no se debe de tener a los estudiantes expuestos a esos materiales. No va con la educación ni los estándares que existen en el Estado, y tampoco la escuela debe tener la libertad, ni ningún maestro ni personal de escolar, de imponerle ese tipo de material a un estudiante. Eh, Manny, hay un tema que durante mucho tiempo nos ha preocupado a los padres, por encima de esos textos que ya de repente puedan llegar a confundir a un niño. Y es que, por ejemplo, en una de las escuelas se les impida orar, por ejemplo, se diga que orar no representa todas las religiones y que, por tanto, eso no es una materia, pero se puedan llevar drag queens a un salón de clases donde hay niñitos de 5 y 6 años con sus plumas y su parafernalia, porque se suponen, eso sí, que muchas de esas criaturas en el futuro sí van a ser transformistas o transgéneros. Eso aquí también se ha limitado. Se ha prohibido en el estado de la Florida, y otra vez, yo creo que, María, estamos hablando de cosas que deben de ser sentido común, pero sabemos que el sentido común no es tan común como debe de ser. Sí, lo hemos prohibido dentro de las escuelas, de los planteles escolares, donde, mira, la función de la educación debe ser básica. O sea, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a poder leer, a poder hacer matemáticas, ciencia, estudios sociales. Esos tipos de temas no pertenecen en nuestras escuelas, pero vamos a ser sinceros, eso es una agenda que ha existido ya por décadas, que se ha destapado, que todo lleva a una agenda marxista global. Eso no es un secreto, y aquí en la Florida hemos tomado medidas para eliminar de eso de nuestros planteles escolares. Como vamos a hablar otra vez, claro, si un estudiante adulto a nivel universitario hace la decisión que quiere entrar en un tipo de estudio donde entra en esas materias para investigarla o lo que sea, eso es una cosa, pero exponer a un estudiante menor de edad, y especialmente sin el conocimiento de los padres, a ese tipo de temas, no debe de funcionar en ninguna escuela en este país, y yo creo que no debe funcionar en ninguna escuela en el mundo. Así que eso es otro de los, bajo el liderazgo del gobernador DeSantis, otra cosa que se ha eliminado aquí en la Florida, para regresar a lo que es lo básico y la misión de la educación general, como debe ser. Aquí se ha intentado incluso detener a los padres, o se los ha detenido a los padres en reuniones de clases cuando se han opuesto, por ejemplo, a este tipo de cosas que hablamos del sentido común en otros estados del país. Pero hay un tema que también nos preocupaba muchísimo a los papás, y es el caso de los baños, del uso de los baños. O sea, hay baños para niños, hay baños para niñas, pero ahora cualquier niño, sobre todo el tema con los adolescentes, un niño chiquito todavía no tiene esa maldad, pero un adolescente que de repente quiera decir, mire, es que yo me siento mujer y como
como yo me siento mujer, pues entonces quiero utilizar el baño de las niñas. Las niñas se sienten realmente incómodas y se sienten inseguras porque la realidad se impone, y lo ideal sería en un mundo perfecto que hubiera un baño de niños, un baño de niñas y un baño de transgénero si no quieren estar con niños o tienen que molestar a las niñas. Eso es también otra póliza que se ha llevado aquí en el estado de la Florida. Aquí está prohibido, se protegen los baños de las niñas, donde no se puede permitir que una persona que sea biológicamente un hombre o un varón entrar en esos baños. No solamente en los baños, pero el salón de vestimientos de las niñas en lo que tiene que ver con la educación física o los deportes. Eso fue una pelea que llevamos contra la administración Biden y hemos podido ganar esa pelea porque ya se eliminó el atento que se hizo a cambiar esa ley que pasó el Congreso en el 1972, que fue el título 9. Claramente sabían que había demandas de muchos estados, incluyendo la Florida, pero con la entrada de la administración Trump se sabe que eso se iba a eliminar, entonces ellos voluntariamente lo eliminaron. Pero eso es un peligro que sigue existiendo en contra de nuestras niñas y mujeres, no solamente el salón de vestimientos, baños, pero los deportes femeninos. Hay que protegerlo. Eso es la ley federal aquí en los Estados Unidos. Pero esto es otro ejemplo, Marianne, de esta agenda globalista, esta agenda marxista, de tratar de eliminar a la mujer. Han tratado de eliminar la definición de lo que es una mujer. Han tratado de eliminar lo que es el hombre, ¿no? Quieren quitar el papel del hombre en la sociedad, que los hombres son demasiado masculinos y eso es tóxico. Ese tipo de cosas es una agenda que lo que está tratando de destruir la familia nuclear y destruir a nuestra sociedad, una sociedad que ha funcionado bajo libertad desde la Constitución de los Estados Unidos hace casi 250 años. Y cómo se destruye, se empieza por la sociedad civil, se empieza por la familia nuclear. Me alegra mucho que se ha hecho este cambio de administración, pero también se siente el cambio en el movimiento nacional hacia lo que es lo que debe de ser, ¿no? Lo que decimos que es lo normal. Y siempre lo hemos comentado, que yo creo que el gran peligro de esta agenda woke es además aislar al ser humano, hacerlo dependiente de ese estado, romper sus columnas naturales. Una de ellas es Dios, en quien se refugia un individuo cuando necesita algo, en Dios o en su familia. Entonces destruyamos la imagen de Dios, quitemos a los niños esa imagen de Dios, el que sea, y por otro lado también vamos a aislarlo de la figura que supone su familia. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a ahondar un poquito más en el tema del